Hola y bienvenido al episodio 26 de Mi Rincón Aeronáutico, construyendo un ICP Sabana S. Aquí detrás tengo al fuselaje y en este episodio voy a empezar a pintarlo. Lo vemos después de la entradilla. Bien, pues ya está listo aquí el fuselaje para pintarlo. Hoy hace unos 26-27 grados aquí por la mañana. Y esta es la cabina de pintura que me he montado, con unas lonas viejas, unos plásticos. Está todo prácticamente cerrado y aunque hay alguna abertura, pues servirá para que el aire entre por esas aberturas y salga por aquí, por el filtro. No se ve muy bien, pero bueno, aquí está el filtro, los conductos de salida y los dos ventiladores hacia el exterior. Y ahora voy a cerrar la parte superior de la puerta con un cartón. Aprovechando que he pintado el fuselaje, pues he pintado los laterales de los flaperones antes de pintar toda la superficie, de forma que tenga un sitio por donde agarrar o por donde insertar algún soporte para darle la vuelta, porque los flaperones hay que pintarlos de una sola vez, si no se notaría el cambio de capa. Esperar a que se seque una capa y luego añadir otra por el otro lado, pues se notaría la unión. Las puntas de los alerones van de negro, así que habrá que proteger esto antes de pintarlo. Una vez pintada la parte de la panza, la he cubierto toda con papel para protegerla de siguientes tandas de pintura. Y ahora lo que he hecho es empapelar todo, excepto el interior. Entonces voy a pintar el interior de gris, ya está desengrasado y limpio. Y así las partes que son el techo, pues será más fácil pintarlas. He terminado de pintar la parte interior de la cabina con el gris 7043, el código del color. Y bueno, ha sido complicado porque te provoca mucha piel de naranja, que es el efecto que tiene. Por ejemplo, tú pintas este trozo que está liso, queda perfectamente, vas pintando los trozos lisos, pero cuando metes la pistola en diagonal para pintar, por ejemplo, por aquí, pues el pulverizado que le cae a lo que ya habías pintado hace que aparezcan granitos. Y claro, como estas zonas tienen tantísimos perfiles, recovecos, etcétera, pues bueno, vas pintando y te aparece pues la piel de naranja de haber pintado desde otra dirección y le ha llegado el pulverizado a zonas que ya estaban pintadas. Pero bueno, como esto va además recubierto, pues pondremos alfombras de estas antideslizantes adhesivas en la zona de los pies. Tampoco se notará mucho, estas zonas están muy escondidas, por aquí detrás tampoco se ve. Por aquí pues no llega la pintura, pero no está a la vista, no hay ángulo para meter
la pistola. Esto, por ejemplo, ha quedado perfectamente. Esta zona lisa que no tiene recovecos ha quedado sin piel de naranja. Todo el lateral ha quedado sin piel de naranja y, como veis, el frente este también ha quedado bastante bien. Esta zona también es de mucho recoveco. Hay que pintar en varias direcciones. Y claro, lo suyo sería hacerlo todo seguido, pero aquí se forma una atmósfera que prácticamente no se ve, así que tengo que parar, salir, esperar que se limpie y volver a entrar. Y en ese espacio de tiempo pues la pintura se seca un poco y al seguir pues eso, se observa ahí el efecto, ¿no? Y esta zona queda sin pintar porque no da ángulo para poner la pistola, a no ser que se derrame la pintura de la botella. Así que cuando se le dé la vuelta al fuselaje se pintará más cómodamente. Y nada más. Bueno, en la parte interior bastante satisfactorio, aunque la pintura naranja ha quedado bastante mejor. Las zonas lisas de fuselaje son muchísimo más fáciles de pintar. Simplemente es ir avanzando uniformemente, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, y claro, lo que se va quedando detrás ya no tiene el peligro del efecto de piel de naranja. Estoy pintando también de gris, el gris que he elegido para el interior de la cabina, pues algunas piezas antes de montarla, como son la base de los asientos, sus tapaderas, las tapaderas que van en la parte de la zona de equipaje a ambos lados. Esta pieza que falta por instalar es igual que esta, pero la del otro lado, la parte interior. Las partes que forman el techo de la cabina, el embarrado, falta pintar la otra cara. Estas piezas que también van en el interior, todas estas. Las partes visibles de la separación entre los dos asientos. Y así voy adelantando en pintura. Esto sería mucho más complicado pintarlo montado. Si hace falta o están muy visibles los remaches después de montarlo, pues se puede pintar con un pincelito la cabeza de cada remache. Para poder pintar los tubos que van en el techo de la cabina me he hecho este útil con unos tornillos y entonces introduzco este extremo del tubo en el tornillo. En el otro lado he hecho unas maderitas con retales con un agujero y de esta forma pues puedo ir girando y pintar perfectamente el tubo. Esta parte que queda sin pintar va metida dentro de otro tubo más ancho y queda oculta. Lo mismo para los otros. Vamos a darle la vuelta al fuselaje. Para ello he puesto un rollo de fieltro que usan los pintores para poner en el suelo aquí y llevaremos rodando el fuselaje hasta que esta parte de aquí esté a esta altura, libre de la mesa, y entonces le daremos la vuelta. Una vez que se le ha dado la vuelta al fuselaje, pues faltaba por pintar esta parte del equipaje. Luego he empapelado toda la zona que ya estaba pintada, también por abajo. Y aprovechando que ya estaba en su lugar el fuselaje, he instalado los soportes del tren de aterrizaje. Ha entrado todo bien. Algunos agujeros ha habido que centrarlos ligeramente, o menos de medio milímetro de diferencia. Por ejemplo, los agujeros estos que están todavía abiertos son para remaches y esos están perfectamente en línea. Estos tres también estaban en línea y estos, pues, excepto el de abajo, también estaban todos en línea. Y en el interior, no sé si se ve bien, hay dos tuercas que han entrado bien y estas que falta alinear los agujeros, que también están ligeramente descentrados, con lo que el tornillo no entra.
y habrá que buscar una herramienta para poder taladrar ahí perpendicularmente porque no cabe el taladro. Y lo mismo se ha hecho en el otro lado. Y lo mismo, en esos 3 agujeros pues hay que alinearlos ligeramente, el resto está todo ya bien, a falta de apretar con su par correspondiente. Una vez que está pintado de grilla la parte del equipaje completamente, lo siguiente que voy a pintar son los 2 laterales. Entonces le he puesto cinta de carrocero por arriba y papel de protección y solo queda desde aquí hasta aquí libre. La parte de abajo ya la había protegido. Así que voy a pintar todo esto de blanco hasta la cola. Voy a proteger esto con papel y con plástico para que el pulverizado de la pintura no caiga por encima. Y en esta zona de aquí lo mismo. Esta parte que falta por poner, esta pieza curva, no importa porque va tapando lo que voy a pintar ahora y se pintará posteriormente. Y nada más, esta parte también está completa hasta la popa. Y aquí termina el episodio 26. En el próximo veremos el montaje del tren de aterrizaje. Hasta entonces un saludo y no olvidéis inscribiros al canal, activar las notificaciones y pulsar el me gusta si os ha gustado. Hasta entonces, nos vemos en el siguiente.